Vamos a estar hablando hoy acerca de un tema que para mí es de lo más importante que hay. El título de hoy es Orar sin cesar, no sin César, sino sin cesar. Y para esto vamos a considerar dos versículos de la palabra de Dios que están en Primera Tesalonicenses, su capítulo 5, versículo 17 y 18. La palabra de Dios allí nos dice, en la versión Dios habla hoy, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Padre, te agradezco esta oportunidad. Gracias porque yo sé que tu palabra es verdad. Y quiero, Señor, expresar todo lo que me ha dado y por lo cual he orado durante esta semana, para que en este momento tu iglesia sea bendecida, tu pueblo sea debidamente edificado a través de la disertación de tu palabra. Que tú, oh Dios, hable a cada corazón, a cada vida, y que al final todos sean edificados, profundamente construidos con el consejo de tu palabra. En Cristo Jesús te suplico esto, Señor. Amén. La palabra orar es fácil de decir, pero muy difícil de practicar. En vista de esto, tenemos que hacer el hábito de orar, pero sin perder la espontaneidad. El hábito o costumbre es una parte que debe practicarse en lo que tiene que ver con una vida de oración. Todos los creyentes saben que deben orar, pero la pregunta es, ¿estamos orando? ¿Estamos haciendo nuestra vida de oración de manera tal que podamos glorificar a Dios y sin caer en una monotonía, sin perder aquella espontaneidad, ese ánimo que debe existir en medio de ese tiempo de comunión que llamamos oración? La Biblia nos dice en el libro de Lucas, su capítulo 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos ¿a qué? A orar. Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo que quiere decir aquí con claridad la importancia que aquellos discípulos del Señor vieron en la oración, lo aprendieron de su maestro, veían cómo Jesús llevaba una vida de completa oración. Y yo le pregunto a usted en este día, ¿necesitaba Jesús orar? ¿Necesitaba Jesús mantener una comunión con el Padre? Sí. Él estuvo en plena comunión con el Padre. Y cuando nosotros analizamos a Jesús como Dios, podemos concluir y decir, como Dios no necesitaba orar. Sin embargo, como hombre, porque Él se hizo hombre, se hizo carne, sí necesitaba orar, porque Él debía mantener aquella comunión con el Padre.
Si ustedes notan, lo de Jesús era inverso a lo nuestro. Usted y yo oramos para buscar comunión con el Padre. Jesús oraba para mantener aquella comunión con el Padre que nunca la perdió. Siempre mantuvo aquella relación estrecha a través de la oración. Ahora, aquí vemos una petición. Uno de sus discípulos le dice al Señor: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque a orar se aprende. Si no, no se le solicita al Señor que les enseñara a hacer lo que Él estaba haciendo. Así que quizás si usted está orando y alguien lo ve orando y esa persona no ora, podrá decir: ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Y yo pienso que, tomando en cuenta la prudencia del lugar, esto puede motivar a alguien a querer acercarse un poquito a Dios y poder entender lo que es la vida de oración. Este versículo refleja la necesidad de que todo creyente en Jesús aprenda a orar. Aun cuando todavía sea tímido al hacerlo en público. Hay hermanos que son tímidos. Pero saben, le voy a decir un secretito. Para los que son muy tímidos, yo puedo ser un ejemplo para su vida. Porque era tan tímido que no comía delante de las personas. Si estábamos almorzando en la casa y llegaba una visita, tapaba mi comida, pero no para no compartirla, sino porque me daba vergüenza. Imagínense, recuerdo que un día mi madre me envió a hacer un mandado a casa de una hermana de la congregación que yo conocía, era una hermana que conocía, hermano, y yo me quedé en el frente de la casa, parado, y estuve ahí hasta que, creo que el esposo de ella o ella misma me vio y me dijo: ¿pero y qué hace ahí? Entonces entré. La timidez. Sin embargo, cuando uno está en el Señor, todas esas cosas pueden ir siendo superadas, pueden ir siendo cambiadas. Así que a veces la persona es tímida para orar en público, pero en su vida privada tiene que orar. No se intimide, no diga: yo no sé orar, entonces no me atrevo a orar en público y debido a esto tampoco voy a orar en mi vida privada. No, ore en su vida privada, no importa. Usted no está orando para que la gente lo oiga, está orando para tener comunión con Dios, para tener una vida de relación con el Señor. Vamos a ver acerca de esto, hermano, acá. Cuando una acción se repite varias veces, se convierte en un hábito. Nuestra vida de oración debe influenciar a los demás. ¿Saben, hermano? Cuando una persona está viviendo ciertas dificultades con otro, normalmente mi recomendación es: ¿por qué no hace una oración, aunque sea de 30 segundos con esa persona? ¿Por qué no le pide a esa persona: mira, quiero orar contigo, dame 30 segundos, dame un minuto? Y pedir a Dios por bendición para esa vida. A veces nosotros no entendemos que la participación de Dios en lo que queremos hacer es mucho más poderoso que todo lo que nosotros podamos decir. Y una oración de 30 segundos puede hacer un milagro, hermanos. Un diálogo de 1 hora puede no cambiar el propósito de una gente, pero una oración de 30 segundos puede hacer un milagro para toda la vida. Así que nuestra vida de oración debe influenciar a los demás. Pero aquí hay algo importante en esta figurita que tenemos acá. ¿Por qué esta bebé se arrodilla? Porque ve a papá y a mamá que lo hacen. Porque mira
a sus padres que realizan esta vida de oración, y ella está aprendiendo esto. Ella está siendo influenciada, y qué hermoso es cuando nosotros influimos en nuestros niños. Aún pueden estar pequeñitos, hermano. Aún el niño, tal vez sin aprender a hablar todavía, puede ver la actitud de los padres que oran, y este niño va a crecer con esta enseñanza, con esta influencia. Pues el niño es como una esponja seca. ¿Qué pasa con la esponja seca? Absorbe, y estará absorbiendo todo tipo de líquido que llegue a ella. Así va a ser la actitud de los niños en cuanto a lo que ven hacer a los padres. Y la oración debe ser un principio, hermano, que nosotros los padres tenemos que inculcar permanentemente en nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque hay momentos en los cuales usted y yo no podemos estar con ellos, pero el Señor sí está con ellos. Y se aprenden a orar donde quiera que estén y se vean en una situación difícil. Primero van a pedir a Dios y después van a pensar si mi papi estuviera aquí o mi mami estuviera acá. Pero primero van a decir: el Señor está conmigo, el Señor me cuida. La oración debe ser siempre un culto reverente delante de Dios, y nunca una ceremonia para impresionar a los demás. Cuando oramos, debemos hacerlo como un culto a Dios, como un culto reverente delante de su presencia. Nunca orar para impresionar a los demás. Nunca orar para que luego los otros digan: pero qué bonito ora. No es lo bonito que ora, es lo sincero que podemos ser a través de la oración. Es la manera como usted y yo nos comunicamos con Dios con toda nuestra sinceridad. Mira lo que dice aquí el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Porque la actitud de hipocresía en la oración es orar para impresionar a los demás, para que los demás se sientan cómodos y estén diciendo: oye, pero cuánta palabra bonita dice mientras está orando. La oración no es para hacer esto, la oración es para adorar a Dios, para honrar a Dios, para expresar con todo nuestro corazón lo que nosotros sentimos. Un adulto que tiene su esposa o su esposo sabe si le está diciendo palabras de corazón o se le está diciendo nada más por cumplir, ¿verdad? Porque no es lo mismo decirle a una persona: yo te amo para salir del paso, que decirlo de una manera que el otro sabe que es convincente porque lo está diciendo con todo su corazón. Y aparte de esto, la manera de tratar a esa persona demuestra que lo que está diciendo es la verdad, que lo que está expresando no le está diciendo por salir del paso, sino que lo está haciendo con sinceridad. La oración debe reflejar esto. La oración genuina hace que el hombre incline su corazón delante de la cruz. Cuando vamos a orar, nos humillamos delante de ¿quién? ¿Delante de quién? Del Señor. Nos humillamos delante de la presencia del Señor. Entendemos que al orar nosotros tenemos que ir con reverencia delante de la presencia del Señor. Tenemos que, como aparece esta figura aquí, está humillado delante de la cruz.
Pero esto es una representación simbólica. La cruz representa el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esta debe ser nuestra actitud delante de Dios cuando estamos clamando a través de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Se trata de un deber o es una necesidad? Es una pregunta. ¿Qué es la oración? ¿Es un deber cristiano o es una necesidad? Ustedes saben que la necesidad y el deber son dos cosas que se relacionan, pero son diferentes. No es lo mismo sentir una necesidad de algo que hacerlo por un deber. Ahora, observemos lo que nos dice la palabra de Dios para responder a esta pregunta. Dice el Señor en San Lucas 18:1: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, la Biblia dice que orar es una necesidad. Y si nosotros señalamos las necesidades humanas, podemos identificarlas con suma facilidad. Por ejemplo, comer, ¿qué es? Un deber. Usted come por deber, ¿verdad? Bueno, si es a crédito, debe. Pero si no es a crédito, pues. Usted respira por deber, ¿verdad? Usted toma agua por deber. Todas esas son. Usted duerme por necesidad. La oración, dice la Biblia, que es una necesidad. El creyente necesita orar. Necesita hablar con Dios. Hay personas que le huyen a la oración. Y eso se da en todas partes, en todos los lugares. Ese es un problema que no solo se da en República Dominicana. Se da en todas partes. La gente le huye a la oración. Mire, nada más hay que ver esto. Usted puede preparar cualquier evento de la gente, disfrutar de, cualquier cosa, social, lo que sea, y usted ve que la asistencia es mucho mayor. Programe oración. Y hay 20 excusas para la persona no asistir al tiempo de oración. ¿Por qué? Nos preguntamos. Cuando orar, la Biblia dice que es una necesidad. El Señor nos manda y nos enseña que debemos sentir la necesidad de orar. La constancia en la oración refleja dos cosas. A, no dejar de pedir hasta recibir la respuesta a esa petición. Usted tiene que orar, 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 orar y orar. Y si usted quiere recibir algo de Dios, ¿qué usted tiene que hacer? Pedirlo, 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 porque a Dios usted y yo no lo cansamos, La gente se puede cansar de nosotros, pero Dios nunca se va a cansar de nosotros. Nunca Dios va a decir, ahí vuelve otra vez a pedirme lo mismo. No, jamás. Dios dice, me lo pediste, me lo está pidiendo otra vez. Dios lo mira con complacencia. Dios quiere que nosotros entendamos que la constancia en la oración refleja estas dos cosas. No dejar de pedir hasta recibir la respuesta a esa petición. Y saben, hermano, el creyente a veces tiene peticiones que no importa que se le vaya la vida, debe creer que la va a lograr. Yo tengo un testimonio
muy interesante acerca de esto. Y fue acerca de mi primer pastor. Mi primer pastor aceptó al Señor y su esposa no se convirtió. Y ya él tenía tiempo siendo creyente y su esposa no se convertía. Y fue llamado al ministerio pastoral y su esposa no era creyente. Y recuerdo que mi primer pastor, él iba de pastor, estaba ya de pastor en mi ciudad y su esposa vivía en la capital del país y él cada 15 días iba a visitar a su familia, así estaba y así estuvo por años. Y hermanos, ese hombre todo el tiempo oraba y le decía: hermanos, ustedes saben la situación de mi esposa, quiero que me apoyen orando. Y él murió y su esposa no se había convertido al Señor. ¿Y sabe lo que pasó? En el funeral, el ministro que predicó hizo el llamado y esa mujer ese día aceptó a Cristo y hasta sus últimos momentos sirvió al Señor en una iglesia. Dios va a responder la oración. Pero yo no quiero que se sientan tristes. Este testimonio no quiere decir que Dios le va a responder después que usted se muera de lo que usted está pidiendo. Lo único que quiero es alentarlo, que no importa el tiempo que pase, si oramos constantemente, Dios nos va a responder. Dios nos va a ayudar. Segundo, la constancia en la oración refleja que diariamente debemos hablar con Dios. ¿Cuántos creyentes se le olvida hasta orar por la comida? Y después que terminan de comer dicen: ay, no oré. La constancia en la oración también nos enseña que no existe una forma o posición fija para orar. Y esto es muy importante, porque a veces se piensa que existe una forma o posición fija en la cual la persona debe orar. Y si se hace con una posición fija, se va a perder lo que es la constancia. Vamos a ver algunos ejemplos para que nosotros veamos que en la Biblia no aparece una posición fija. La posición más normal, más tradicional y también dentro de la correcta que tenemos es oramos de rodillas. Y qué bueno, a veces sentimos el deseo de estar allí de rodillas y orar y humillarnos delante del Señor. Pero por ejemplo, Jonás, ¿dónde oró Jonás? Con un olor extracto de pescado. En el estómago de un pez. Jonás capítulo 2 versículo 1 dice: y oró Jonás a Dios desde el vientre del pez. Allí el hombre no estaba muy cómodo, ¿verdad? Pero desde allí oró. ¿Y oyó el Señor la oración de Jonás? Sí. Aquella oración se convirtió en un vomitivo para el pez. Después de aquella oración, ese pez tuvo una náusea que tuvo que expulsar. El ejemplo de Jesús. Jesús oró, y voy a señalar algunos lugares, en el monte, según Lucas capítulo 6, versículo 12. Estuvo orando aquel día toda la noche en el monte. También en Lucas 5:16 dice que oró en lugares desiertos. También oró en el río, dentro del agua, cuando fue bautizado. Dice la Biblia que orando el Señor, así que oró dentro del río. También en Mateo capítulo 26 versículo 39 nos dice que oró con el rostro puesto en tierra, con esta posición donde la persona se abaja totalmente y pega su frente en el suelo. ¿Por qué una persona en un momento de humillación no puede hacer esto? Lo puede hacer en un culto de adoración a Dios.
La oración es un culto a Dios, no es un culto al hombre. No es una actitud para que la gente pueda mirar y decir, no, qué santo es, porque mira cómo está orando. La oración debe salir de nuestro corazón en una actitud sincera y fiel delante del Señor. Así, mis hermanos, que la constancia en la oración nos enseña que no existe una forma o posición fija para orar. Dios quiere que oremos, no importa dónde estemos, cómo nosotros podamos estar. Lo importante no es la posición, lo importante es la oración. Que podamos llevar esa vida constante delante del Señor. La constancia en la oración nos enseña que no existe un horario fijo para orar. Y a veces hay gente que tiene dificultades con esto. Y yo no digo que usted no saque un tiempo siempre, exactamente ese tiempo para orar. Pero a veces la persona deja para orar en determinados momentos, y en esos momentos muchas veces está muy cansado, muy agotado, tiene mucho sueño y termina no orando. Entonces, si usted tiene un tiempo previo, para poner un ejemplo, si a las 11 de la noche, cuando usted termina todo y se va a acostar, usted va a orar y usted siente que está orando siempre cansado, cansada, muy asueñado, entonces tome un horario antes para orar. Si a las 7 de la noche usted puede sacar el tiempo y es mucho mejor y con más energía, con mayor entusiasmo, sacar un tiempo de oración, la Biblia no dice que obligatoriamente tenemos que orar al momento de dormir. No lo dice. Y a veces hay gente que inmediatamente cierra los ojos para orar, se queda dormido. Y hay un asunto que se ve en esto. Mire, dígale a su compañero o compañera que está dormido en medio de la oración, le va a decir, no estaba. Pero sí. Orar es una necesidad. El hábito se debe crear alrededor de la práctica de la oración diaria y no acerca del horario para orar. No es acerca de esto. En Jerusalén los hermanos se reunían a orar a las 3 de la tarde porque era la hora del sacrificio. Pero nosotros no tenemos esa práctica de poder hacer esto. Así que la constancia en la oración nos enseña que no existe un horario fijo para orar. Cada creyente debe establecer la mejor ocasión, no hora, ocasión para orar, la que sea menos cansona. Cuando usted está muy cansado y agotado, ¿podrá orar con toda libertad? Usted lo único que quiere es roncar. ¿Cuántos roncan aquí? No levante la mano. El tiempo de la oración debe ser el menos cansón. ¿Por qué buscar como la hora más difícil? Hay que buscar la más adecuada. Usted decir, en tal tiempo yo tengo un espacio y ahí puedo orar. Puedo pedir delante de Dios. Puedo sentirme bien delante de su presencia y poder orar con libertad. Hay gente que ora como el que está probando algo que está muy caliente. Lo prueba rápido, ¿verdad? Y a veces he escuchado esto. Hermanos que dicen, Señor, lo que te dije ayer, tómalo por hoy. Amén. Igual que otro que al momento de comer decía, estiro la mano, encojo el codo, queda bendecido todo. Amén.
La oración debe hacerse en el tiempo más adecuado, porque no debe ser algo cansón. Usted no debe sentir que va a orar como va a pagar los impuestos. ¿Cuántos pagan los impuestos con gozo, con alegría? Nadie. Nadie. Dices, hay que pagarlo, es un deber y hay que hacerlo, pero no me diga que usted, ay, qué feliz estoy. ¿Y qué felicidad que tiene, hermano? Porque dentro de 5 días voy a pagar mis impuestos. No tengo de felicidad. Nadie hace eso. Ahora, la oración es la llave que abre el reino de los cielos para el creyente, hermano. La oración nos comunica con Dios. Así como usted, si tiene un número para hablar con una persona importante, usted llama a ese número y se comunica y trata cualquier cosa. La oración nos comunica con el Padre Celestial, nos lleva al trono de su gracia para hallar, dice la Biblia, ayuda y socorro oportuno en cualquier momento, en cualquier situación. Cada creyente debe disfrutar su periodo de oración. Por eso ese tiempo debe ser dinámico y motivador, nunca pesado y aburrido. Es lo que estamos señalando. Debe de disfrutar. Cuando usted disfruta algo, por ejemplo, cuando usted está comiendo algo, digamos un postre que le gusta mucho, ¿cómo usted lo come? ¿Grandes bocados? Estamos comiendo un postre que normalmente no es grande, pues lo estamos saboreando, hermano, y usted lo saborea con mucho cuidado. Y algunos quieren comer postre aquí, pero nunca pensamos que lo agradable debe ser pesado y aburrido. Ahora bien, no siempre se tiene el mismo deseo de orar. Y este es un punto muy importante. Pero aún cuando ese ánimo no existe, es necesario provocarlo. A veces usted pierde el apetito, ¿verdad? Y cuando usted pierde el apetito, ¿qué usted hace? ¿Qué hacemos cuando perdemos el apetito? Decimos, yo tengo que comer porque tengo que vivir, así que aunque no quiera, me voy a comer un poquito, ¿verdad? ¿Está qué? Está provocando el apetito, usted está produciendo. De alguna manera usted quiere reaccionar. Miren, no siempre el creyente tiene el máximo deseo de orar. Así que si a usted le pasa esto, a mí también, hay momentos en los cuales no tenemos el mismo deseo de orar. En este caso, el creyente debe pedir la ayuda del Espíritu Santo. Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, porque estamos medio desanimados. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Mire qué arma más poderosa. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está? Está en nosotros. La Biblia dice que usted y yo somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando no está ese deseo de orar, Señor, Espíritu Santo, guíame, quiero hablar con el Padre Celestial, dame la fuerza, dame esa motivación, y van a comenzar a fluir las palabras y usted podrá tener un tiempo maravilloso de oración delante del Señor. Algo que todo hermano debe saber es que se hace necesario tener
dos tipos de vidas de oración, una pública y la otra privada. Es como la vida misma de cada persona. Cada uno tiene cosas públicas y cosas privadas. Hay cosas en su vida que son privadas, que usted no las puede hacer en público, pero sin embargo todo el mundo sabe que usted lo hace, pero usted de ninguna manera lo va a hacer en público. Así es, la vida de oración tiene dos partes. La oración pública está dirigida a honrar y adorar a Dios, así como edificar al oyente. ¿Por qué? Porque la gente lo está oyendo a usted y la gente debe ser edificada. Se debe diferenciar el lugar y la ocasión donde se realiza. Así que yo debo entender, si estoy orando mientras voy manejando, entonces yo cierro mis ojos, ¿verdad? Aquello no es una oración pública, aquello es una oración privada delante de Dios. Aquí estamos viendo la oración pública. Una petición en público no debe ser tan extensa que canse a los compañeros que están orando. La persona debe concretarse. Hay gente que en público comienza a orar por los árboles y termina orando hasta por las gomas del carro. La oración pública debe ser centrada en un propósito para que el oyente vaya siguiendo la oración y adorando a Dios y siendo edificado. La oración pública no es para estar orando por los pollitos, por los gusanitos que están saliendo, por las nubes que están bajando. Eso es parte de la oración privada, no parte de la oración pública. La oración en público no debe ser tan extensa que canse a los compañeros, ni tan corta que deje a los participantes con el deseo de seguir orando, El hermano tal está enfermo. Padre, te pido que lo sane en el nombre del Señor. Amén. Eso es como la comunicación corta. La comunicación corta, llaman, la persona levanta el teléfono. Aló, ¿cómo está? Bien, bye, nos vemos. Tenemos que hacer un balance acerca de esto. En público oramos y nos apoyamos los unos a los otros. La palabra de Dios nos dice en Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración en conjunto, donde nos apoyamos y oramos, es parte de lo que Dios pide de su iglesia, pide de su pueblo. ¿Qué tiempo usted tiene que no se reúne con los hermanos a orar juntos, a apoyarlos o a pedir algún tipo de apoyo? Esto es una necesidad, hermano. Y debemos nosotros decir, hay un tiempo que debemos sacar para hacer esto, porque es un mandato del Señor. La oración privada, como la pública, está dirigida a adorar a Dios. Ahora bien, la oración privada nos da la libertad de expresarnos delante del Señor en voz baja, voz mediana y alta. Porque cuando estamos solos, nosotros podemos decir en voz alta: Señor, mira que miré mal a fulano o a fulana de tal, ¿verdad? Pero si lo decimos acompañado, ya eso va a ser un problema. A menos que no haya una actitud de un verdadero arrepentimiento. Pero en la oración privada podemos orar. Y saben una cosa, hermano, cuando estamos orando solo, es recomendable que usted no ore en el pensamiento, ni ore en silencio, sino que ore no voceado. No necesariamente hay que vocear, pero sí en un tono de voz que usted se escuche. Eso le ayuda a mantenerse enfocado y le quita el sueño, le quita el aburrimiento, le quita el cansancio, le ayuda a mantenerse animado.
en medio de la oración. La oración privada se puede realizar en forma estática, o sea, en un sitio fijo, así como en movimiento constante. Usted puede caminar en todo su cuarto y orar y levantar las manos y mover los dedos y todo esto. Si usted lo hace eso en público, ¿qué puede pensar alguien? ¿Qué le pasa? Sin embargo, en privado usted puede hacer esto. Usted puede ponerse de rodillas con la frente en el piso. Usted puede sentarse en un lugar. No se acueste, no, para orar, La oración privada no se limita por el tiempo ni por la variedad de peticiones. O sea, cuando usted ora en privado, ore todo lo que usted quiera. Ore por la gallinita, por los pollitos, por las nubes, por la persona que se le perdió el zapato, por todo lo que quiera. Pero esa es la oración privada, donde no estamos limitados ni por el tiempo ni por la variedad de peticiones. Quiero señalar diferentes tipos de oraciones y lo voy a hacer rapidito. Tenemos la oración silente, es la que aparece en 1 Samuel 1, del 9 al 17, donde aparece una mujer llamada Ana que fue al templo y estaba amargada y solo movía los labios, y el sacerdote pensó que la mujer estaba ebria, pero no, había derramado su corazón delante del Señor. Tenemos la oración congregacional, está en Hechos capítulo 4, versos 23 al 31, donde aquella congregación al unísono oró. No es pecado, no es malo todo el mundo orar a la vez, que se escuche la voz de todo el mundo, pero ese es un tipo de oración, no es un modelo de oración permanente. Porque también tenemos la oración individual en público. La oración individual en público aparece en 1 Corintios capítulo 14, versos 15 al 16. Lo que nos dice es que mientras una persona ora, los otros están para decir el amén de acción de gracia en lo que la persona está orando. Ahora, lamentablemente, hay grupos y la verdad, a mí me ha tocado esto, hermano. He estado en lugares y he llegado y hemos ido a hacer una oración y no he podido orar. Porque antes de yo orar hay 5 hermanos que están orando, y no orando en una voz baja, orando en una voz como si Dios estuviera tan lejos que hubiera que gritarle tanto para que Dios lo pudiera escuchar. No entienden que la oración congregacional sí podemos orar al unísono, pero alguien dirigir la oración, podemos hacerlo, pero la oración individual es la oración donde alguien ora en voz alta y todos los demás están orando, pero orando en voz baja. ¿Creen ustedes que si yo le digo al Señor, Señor, me oye? O Dios tiene problema en el oído, que no me pueda oír si yo le hablo en voz baja, me va a oír. Pero también tenemos otro tipo de oraciones, las cuales Dios jamás responde. Y las voy a señalar para que no la hagamos. La oración hipócrita es la oración que aparece en Mateo 6:5, donde se hace para que la gente lo vea. Y estoy pidiendo para que la gente me vea y para que la gente se entere. Esa es la oración hipócrita. La oración debe ser para honrar a Dios, no en ese tipo de actitud. Si quiero comunicarle algo a los hermanos, debo hacérselo de manera directa. ¿Cómo voy a usar la oración? Que es el momento para hablar con Dios, No. La oración de vanas repeticiones, Mateo 6:7 dice, y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. ¿Cómo es posible que una persona podrá repetir lo mismo? Ese tipo de oración, Dios no la oye. Tercero, la oración malintencionada o carnal. Imagínese que yo esté orando
para agredir a otro mientras estoy orando, para ripostar algo mientras estoy orando. Ah, ok, aquel hermano me hizo algo, cuando esté orando voy a estrellarlo contra la pared. ¿Entienden? Diciendo cosas. Ese tipo de oración es carnal. La Biblia dice en Santiago 4:3 que ese tipo de oración Dios no la va a escuchar porque son oraciones que no honran a Dios, no hacen la voluntad del Señor. Y por último, la oración chismosa. Esta no tiene cita bíblica. Lo que puse ahí fueron unos signos de interrogación. La oración chismosa. La oración chismosa es este modelo de oración. Padre, mira la tragedia que le ha pasado a ese hermano. Ay, Señor, mira lo que ha hecho. Dios mío, líbrame de eso que hizo ese hermano. Todo el que está ahí está con el oído tumbado, porque sabe qué es lo que quiere oír. Todo el que está ahí, el nombre del hermano. Entonces a esa le he llamado la oración chismosa. Dios no va a escuchar jamás ese tipo de oración. Quiero concluir con este pensamiento, hermano. La constancia en la oración es la experiencia más maravillosa en la práctica de la vida cristiana. A través de ella aprendemos a depender de Dios y confiar en su palabra. Es así y solo así como podremos estar listos para dar gracias al Dios Padre por todas las cosas y entenderemos el sentido de dar las gracias al Señor. Que Dios bendiga sus vidas, mis queridos hermanos. Vamos a estar en pie en este momento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Orar. Vamos a orar para honrar a Dios, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor en este momento. Padre, gracias. Gracias porque es bueno hablar contigo, Señor. Y aun cuando muchas veces no tengamos la intención de pedir, es bueno hablar contigo para adorarte, para glorificar tu nombre. Yo quiero darte las gracias, Señor, en este momento. Gracias por cada vida que está aquí presente, cada corazón. Quiero, Dios mío, en este momento unirme a cada hermano o hermana que está aquí, que tiene una petición especial, que ha venido, Señor, para que tú trates con su vida. Te pido que en el nombre de Jesús, tú le ayudes, oh Dios, tú le socorras, tú le asistas. Padre, que cada uno pueda haber hecho una realidad conforme a tu voluntad, lo que está pidiendo delante de ti. Ayúdanos, Señor, a aprender acerca de la oración. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida de oración, una vida de plena comunión contigo. Que tú bendiga a nuestra congregación. Quiero pedirte de manera especial por esta semana que inicia, para que cada hermano sea bendecido y pueda tener una semana de victoria, una semana de bendición, una semana de paz, pero sobre todo una semana de plena comunión contigo. Te honramos, te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.